fluidos, variabilidad de la presión del pulso y variabilidad del volumen sistólico. ¿Ya? Entonces acá he colocado unos cuantos puntos de fisiología cardíaca para poder entender de aquí en adelante también, ¿no? El monitor PAICO, que es un poquito más complejo. Bien, en la unidad de cuidados intensivos y en cualquier otro área crítica, como puede ser emergencia o recuperación o en misma sala de operaciones, los anestesiólogos, hay hay un tema con respecto a la administración de volumen. mm, Vale decir, a la administración de cloruro de sodio o de Aemacel en otros casos, o de lactato de Ringer, puede ser, ¿no? Entonces, hay un pequeño dilema, digámoslo así, o hay pequeñas observaciones, astingencias que debemos tener en cuenta para poder administrar volumen. Es decir, si yo encuentro a un paciente con la presión baja, lo común es administrar volumen, ¿no? Lo que se nos viene a la mente es, vamos a administrarle cloruro, 300 mililitros o 500 mililitros y esperar a que suba la presión arterial. Entonces, pero ¿qué sucede con aquellos pacientes que primero han estado en emergencia, han estado hipotensos, chocados y ya en emergencia se les ha administrado volumen? Estamos hablando de 1 litro, 2 litros, 3 litros de volumen. Luego este paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos y mantiene, ¿no? Ese estado de shock y se le administra más volumen. Es como, es como si no hubiera pasado no hubiera estado en emergencia y en la UCI nuevamente administramos 1 litro, 2 litros, 3 litros de volumen en el transcurso de 3 días o 2 días. Entonces no se está considerando el volumen que se administra en emergencia, que tal vez ha sido 2 o 3 litros, más el volumen que se le administra en la UCI, que son 2 o 3 litros. Aparte, imagínense que este paciente pasa a a sala de operaciones, paciente quirúrgico, ¿no? En sala de operaciones también le administran sus 2, 3 litros de volumen. Entonces, el resultado final, tenemos a un paciente, tal vez con signos, ¿no?, de shock todavía, pero no responden al volumen, ¿no? Ese es un detalle que debemos considerar. Cuando alguien te diga administra volumen, hay que ver como mínimo el balance hídrico, ¿no? Como mínimo. Luego hay que ver un poquito de la historia del paciente, cuánto de volumen le pasaron en emergencia, cuánto de volumen le pasaron en sala de operaciones y en la UCI, ¿no? Entonces, pero el balance hídrico es algo, no es exacto. Ustedes saben que el balance hídrico no es exacto, hay varios errores aritméticos, de medición de volúmenes. El personal no considera cuando administra, por ejemplo, un bolito de 100 mililitros por zona nasogástrica, a veces se olvida y simplemente no lo considera. O, por ejemplo, al administrar un volumen, un medicamento con volumen de 100 mililitros, solamente considera 20 mililitros, así, ¿no? El balance hídrico tiene muchos errores, solamente se toma de referencia, ¿no? Entonces, eh, en cuidados intensivos tenemos esto de aquí que se llaman los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. ¿Qué significa? Nos van a indicar cuándo debemos administrar volumen al paciente y cuándo no. Ahora, si por ejemplo yo administro volumen y la única intención de administrar volumen es que aumente el volumen sistólico, esa es la única intención y por ende la presión arterial, ¿no? Pero si yo administro volumen y no aumenta el volumen sistólico, entonces en vano estoy administrando volumen, ¿ya?
Entonces hay que tener bastante cuidado en la administración de volumen. Es decir, no ahorita, pues una vez administrado no le va a pasar nada, pero en el acúmulo de los días, de las horas, puede ser mortal incluso. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hablar hoy día. Entonces, quiero hablar primero de un poquito recordar la parte del circuito cardiovascular. Miren, aquí tenemos esta es la célula, ya vamos a ir de retroceso. Esta es una célula. ¿Me confirma si se nota lo que estoy escribiendo, por favor? Sí se logra visualizar, Magister Marco. Ya, listo, gracias, Eduardo. Entonces, miren, la célula, ustedes saben que es una entidad que necesita para su funcionamiento de oxígeno y nutrientes, para el metabolismo celular, ¿no? Entonces, lo que la célula puede captar ingresa por la arteria o arteriola y los productos de desecho, como pueden ser el CO2, el agua, ¿no? Y un poco de ácidos, retornan con dirección hacia el corazón a través de este sistema de venas. Primero por la vénula, luego venas un poquito más grandes y luego ingresa por las venas cavas, vena cava superior y vena cava inferior. ¿A qué lugar ingresan? A la aurícula derecha, ¿ya? Entonces, a este proceso de retorno de sangre desde las células o los tejidos hacia el corazón, específicamente a la aurícula derecha, se denomina retorno venoso. Ese es el retorno venoso. Una vez que llega a las aurículas, ¿a dónde pasa? Al ventrículo derecho, ¿no? Ventrículo derecho. Aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Luego, a través de la arteria pulmonar, la sangre pasa hacia los pulmones, ¿no? Entonces, del ventrículo derecho, arteria pulmonar, pasa hacia los pulmones. Fíjense aquí que el resultado de ese metabolismo se produjo CO2. Entonces, el CO2 tiene que regresar hacia el corazón y tiene que ser eliminado. ¿Dónde? A nivel de los pulmones. Este es el end-tidal, ¿no? El EtCO2, que hablamos tanto en ventilación mecánica, el EtCO2. El CO2 que se produce a nivel celular tiene que ser eliminado por los pulmones. Entonces, la sangre, a través de la arteria pulmonar, lleva, ¿no? La arteria pulmonar lleva sangre hacia los pulmones para el proceso de hematosis, ¿no? Intercambio gaseoso. Entonces, una vez que ha eliminado CO2, ¿qué es lo que ha hecho los pulmones? Ha captado oxígeno y el oxígeno ingresa a través de las arteriolas pulmonares, todos se juntan en la vena pulmonar y llega a ¿cómo se llama esta aurícula? Aurícula izquierda, ¿ya? A la aurícula izquierda. Entonces, esta sangre aquí es una sangre oxigenada, ¿no? Que está llevando, es rica en oxígeno, porque ya eliminó CO2 y se cargó de oxígeno. De la aurícula, de la aurícula derecha, de la aurícula derecha, perdón, de la aurícula izquierda, pasa a través de la válvula bicúspide, esta es la válvula bicúspide, ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo izquierdo, ya, hacia el ventrículo izquierdo. Lleva sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la vena, a través de la válvula bicúspide. Cuando hay un proceso, por favor recuerden esto, ¿ya? Hay un proceso que se llama llenado ventricular rápido. ¿Qué significa? Que las valvas, esta válvula bicúspide está abierta y como está abierta, la sangre que llegó a la aurícula izquierda pasa libremente sin ningún esfuerzo, solamente por el hecho de que esta válvula está abierta, pasa al ventrículo izquierdo. A ese primer paso se llama el llenado ventricular rápido. O sea, el 80% de la sangre
fluye directamente antes de que se contraiga la aurícula izquierda o las aurículas. Luego, fíjense, miren, miren, aquí se completa, fíjense la imagen, aquí se completa, miren, el ventrículo, el llenado ventricular lento, o sea, se completó el llenado ventricular, ¿no? Ya tenemos un 100%. Entonces, el llenado ventricular lento ya terminó de llenar el ventrículo izquierdo, o sea, ya está lleno un 100%. Y este llenado ventricular lento termina, ¿no? Llenando el 20% adicional. Si inicialmente se había llenado un 80%, ahora ya se llenó el 20% restante. Por eso es que ya tenemos un 100% de llenado ventricular. Y esto se da gracias a ¿qué? A la contracción auricular, ¿ya? Entonces, la función de las aurículas son como bombas cebadoras, o sea, bombas que llenan al ventrículo izquierdo, solamente llenan. Hemos visto el primer paso, ¿no? De llenado ventricular rápido, que solamente por el hecho de que estas válvulas estén abiertas, la sangre pasaba directamente. Pero eso nos llenaba un 80%. Había un 20% que se llenó gracias a la contracción auricular y ese es el resto de sangre que pasó, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un 100% de sangre. Entonces, ¿cuánto de sangre es o puede albergar el ventrículo izquierdo? Más o menos 120 mililitros. ¿Ya? 120 mililitros. Entonces, al final de la diástole ventricular, se llenó el ventrículo, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de sístole auricular. O sea, ¿qué significa? Contracción, ¿no? Una vez que se contrajo el ventrículo izquierdo, propulsó sangre al ventrículo izquierdo, pero el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, pero en el ventrículo izquierdo estaba en un estado de diástole. ¿Qué significa diástole? Relajación. O sea, estaba en relajación. Y aquí estaba en contracción. O sea, se dan cuenta cómo es este proceso del corazón, ¿no? Fíjense cómo es, parece mágico, ¿no? Porque tiene que haber una coordinación aquí. Primero se contraen las aurículas y los ventrículos están relajados. Entonces, al contraerse las aurículas, recién manda volumen al ventrículo izquierdo que está relajado, está en diástole. Por eso el volumen telediastólico, o sea, el volumen al final de la diástole ventricular, o sea, cuando cuando está en un estado de relajación, es 120 mililitros. ¿Ya? Quédense con esta cifra, 120. Luego, ese volumen que quedó 120 mililitros, el ventrículo que está en un estado de diástole va a pasar a un estado de contracción, ¿no? Se va a contraer. ¿Cómo se llama ese proceso? Sístole, ¿no? Sístole ventricular. Entonces se contrae el ventrículo izquierdo y resultado de esa contracción eyecta, ¿no? Expulsa un volumen de sangre que se denomina volumen sistólico. Ojo con este nombre, volumen sistólico, ¿ya? Entonces, ya teníamos un valor, una cifra que el volumen telediastólico es de 120 y el volumen sistólico es de 60 a 100 mililitros. El volumen sistólico, o sea, es la cantidad de sangre que bombea el corazón, en este caso en el ventrículo izquierdo, en una contracción ventricular. 60, quedemos 60 a 100, este es el rango, ¿ya? Entonces, recuérdense de esta cifra también, ¿por qué?
Porque cuando hacemos monitoreo hemodinámico con cualquiera de los equipos que nos van a hablar, el FlowTrack, por ejemplo, o el PAICO, tenemos que saber qué es el volumen sistólico, ¿no? ¿Qué es el volumen sistólico? Es la sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en una contracción. ¿A cuánto equivale? De 60 a 100. Si no sabemos este valor, ¿cómo vamos a saber si está por debajo del nivel requerido o muy alto del nivel requerido? ¿Cómo sabemos? No sabemos. Entonces tenemos que saber recordar estas cifras, ¿ya? Entonces a través de la arteria aorta se eyecta, ¿no? El volumen sistólico. Y luego para aprovechar aquí quiero hablar del gasto cardíaco, ¿ya? El gasto cardíaco es lo mismo que el volumen minuto respiratorio. ¿Te acuerdas, no? El volumen minuto es igual a frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Es casi lo mismo, sino que en un minuto, no, es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Entonces, en vez de volumen tidal, estamos hablando de volumen sistólico, o sea, de esta cantidad de sangre, ¿no? Volumen sistólico. Por la frecuencia cardíaca, que puede ser 60 o 100. Entonces, vamos a sacar un gasto cardíaco, ¿ya? Un estándar. Entonces, volumen sistólico es de 60 a 100. Frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? Un estándar, frecuencia cardíaca es pues de 60 a 100, vamos a poner, ¿ya? Un rango. Entonces, multiplica 6 por 6, 3600, ¿no? Y 100 por 100, 10 litros, ¿no? 10.000. Ay, ya, entonces, eh, cuatro ceros. Uno, dos, tres, cuatro. Para acá. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, cuatro ceros. Entonces, el gasto cardíaco se expresa en litros minuto. Litros minuto. Entonces, tenemos que dividir estos mililitros entre 1000, ¿no? 3600 entre 1000, 3,6 litros minuto a 10.000 entre 1000, 10, ¿no? 10 litros minuto. Entonces, el rango del gasto cardíaco normal en una persona es más o menos de 4 a 8, nos dicen, ¿no? De 4 a 8. Entonces, ese es el gasto cardíaco, ¿ya? Pues ya sacamos acá qué es el volumen sistólico, qué es el gasto cardíaco. Ahora, vamos a hablar yo sé que ustedes saben el tema de cuando realizamos, ¿no? Nuestros diagnósticos de enfermería. Ahí tenemos que evaluar los determinantes del gasto cardíaco, ¿no? Son la precarga, la postcarga y la contractilidad, ¿no? Entonces, si tú aumentas la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Si tú aumentas la postcarga, aumenta el gasto cardíaco. Si aumentas la contracción, aumenta el gasto cardíaco. ¿Y el gasto cardíaco qué es? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿no? Ya sabemos ya. Valores normales de 4 a 8 litros minuto. Valores normales del volumen sistólico de 60 a 100. De la frecuencia cardíaca de 60 a 100. Entonces, ustedes están dándose cuenta que hay valores, ¿no? Que tenemos que aprender a memorizar. Entonces, la precarga, en este capítulo, en este punto, vamos a hablar solamente de la precarga. Ojo, la precarga, ¿ya? Solamente vamos a hablar de la precarga. Entonces, ¿qué es la precarga? Miren, es el grado de estiramiento máximo de la o tensión de las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción ventricular y viene determinada por la longitud media de los sarcómeros al fin de la diástole. O sea, ojo con precarga. Cuando se habla de precarga, ¿nos está hablando solamente de volumen o solamente de presión? O sea, en otras palabras, ¿no? Es ese volumen que llena, este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Que llena el ventrículo izquierdo en un momento determinado. Esa es la precarga. Entonces, la precarga tú lo puedes
medir en términos de volumen, en términos de volumen. También se puede expresar la precarga en términos de presión, ¿no? O sea, colocas acá un transductor de presión y te mide la presión de la aurícula, la presión de del ventrículo izquierdo. Entonces, esa es la precarga, ¿no? Y fíjense con el concepto de precarga, es el grado de estiramiento máximo de o tensión de las fibras miocárdicas. Entonces, miren, es difícil saber cuánto se están estirando estas fibras miocárdicas. Es difícil determinar. Entonces, una forma de determinar la precarga, ¿no? En otras palabras, el volumen telediastólico es midiendo el volumen, o sea, qué cantidad de sangre llegó o hay en esta cavidad. Pero aún así es difícil determinar cuánto volumen hay en ese determinado tiempo. Lo más, digamos, relativamente fácil que puede ser es colocar, medir la presión, pero es difícil colocar un transductor de presión dentro del ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso es que, ojo acá, medir la precarga es difícil, o sea, medir directamente la precarga en términos de volumen o en términos de presión es difícil, es imposible. Con la tecnología actual es imposible. Sin embargo, ¿cómo se puede acercarse, ¿no? a medir ese valor, esa precarga, ese volumen o esa presión? Se puede medir indirectamente, ¿ya? Indirectamente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Luego, dejando de lado un poco ese tema de la precarga, que ya sabemos qué es, hay una pregunta, ¿no? Respecto a los fluidos. ¿No? Dice, ¿por qué administramos fluidos? ¿Por qué administramos fluidos? ¿O en qué tipo de pacientes? En aquellos pacientes con índice de perfusión tisular inadecuada, la reanimación con líquidos generalmente se considera el primer paso en la reanimación, dice, ¿no? Con índice de perfusión tisular inadecuada. ¿Por qué se administran líquidos? Para reanimar a un paciente que está en shock, hipóxico, hipoperfundido. Y pensamos que los fluidos pueden beneficiarlo. ¿Ya? ¿En qué situaciones se requiere la administración de líquidos, no? Sabemos que el shock hipovolémico, ¿qué es un estado de shock? Es un estado de hipoperfusión generalizada, es un estado de hipoperfusión generalizada que se caracteriza por una hipotensión persistente y no solamente hipotensión persistente, sino también uso inadecuado del oxígeno, o sea, a eso se llama disoxia, ya disoxia. Entonces, ¿en qué casos o cuáles son los tipos de shock? ¿No? Tipos de shock. Aquí tenemos el shock hipovolémico, shock hipovolémico. Estos pacientes que tienen shock hipovolémico, por ejemplo, ¿quiénes? Pacientes con quemadura, 50, 60%, ¿no? De superficie corporal. Pacientes que han sufrido un trauma abdominal o una ruptura de una arteria por una fractura de fémur, han perdido sangre, pueden presentar shock hipovolémico. Aquellos pacientes con diarreas profusas que no se está reponiendo adecuadamente pueden presentar shock hipovolémico, ¿no? Entonces, aquí el tema es pérdida de volumen, pérdida de volumen. Entonces, en pacientes con shock hipovolémico, ¿se van a beneficiar de la administración de líquidos? Sí, ellos se benefician. En pacientes con shock obstructivo, por ejemplo, aquellos pacientes con taponamiento cardíaco, taponamiento cardíaco, o aquellos pacientes con TEP, tromboembolia pulmonar masiva. Es decir, que hay un coágulo aquí a nivel arterial, como observamos aquí, y ese coágulo no deja pasar adecuadamente la sangre. Por lo tanto,
el volumen sistólico cae y el retorno venoso también cae, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay adecuada circulación. Entonces, en estos pacientes con shock obstructivo, la pregunta es, ¿habrá aquí un tema de falta de volumen? No, no hay falta de volumen, porque no hay pérdida de volumen. Lo mismo ocurre con un paciente con shock cardiogénico. O sea, es un estado de hipoperfusión generalizada de hipotensión persistente con, por ejemplo, en este paciente con infarto agudo de miocardio extenso, ¿ya? Entonces, este paciente con infarto agudo de miocardio extenso, ¿qué es lo que sucede? La contracción está disminuida, por lo tanto, este paciente no puede bombear adecuadamente. ¿Pero habrá habido pérdida de volumen? No. Por lo tanto, estos dos pacientes no se benefician de la administración de líquidos. Estos dos grupos de pacientes. Al contrario, en estos pacientes no se les debe administrar volumen, porque si tú administras volumen en un paciente con shock cardiogénico, vas a generar un estado de una insuficiencia. Estos ya tienen insuficiencia cardíaca congestiva y un edema agudo de pulmón, ¿ya? Porque la sangre, que el volumen que tú estás administrando no va a ser bombeada adecuadamente y en vez de avanzar, la sangre va a retroceder, ¿no? Va a haber una éstasis. Y a nivel pulmonar produce edema. Y en shock distributivo, fíjense la imagen, este está un poco más ancha que los demás, ¿no? O sea que aquí hay vasoplejía, se llama, vasoplejía, ¿no? Una suerte de vasodilatación, ¿ya? Vasodilatación. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, un shock distributivo tenemos, por ejemplo, el shock séptico. Shock séptico. ¿Qué significa? Que un paciente que está en la casa se infectó por algún motivo, por ejemplo, una osteomielitis, un pie diabético, el germen ingresó hasta el hueso, hizo una osteomielitis, luego se generalizó, ¿no? La infección y luego hizo un shock séptico, o sea, por una infección. El cuerpo reacciona frente a esa infección haciendo vasodilatación, o sea, se liberan los mediadores de la vasodilatación, óxido nítrico, por ejemplo, y hay un estado de vasoplejía. O sea, ¿qué significa que hay vasodilatación? Sobre todo a nivel capilar, eh, en gran parte del cuerpo, ¿no? En toda la economía del cuerpo. Entonces, en este paciente, ¿se beneficiará de la administración de líquidos? Al inicio, ¿ya? Al inicio probablemente se administren con de los líquidos, ¿no? Se beneficien de los líquidos al inicio, pero después hay que controlar. Entonces, se dan cuenta aquí los cuatro tipos de shock en los que el volumen se tiene que administrar de una manera diferente. No es que mi paciente esté hipotenso como en el shock cardiogénico o en el shock obstructivo y hay que administrar volumen. Eso no te va a solucionar el problema del shock, sino te va a empeorar el cuadro todavía. O sea, no del shock, sino te va a llevar a un edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces hay que ver en qué situaciones administramos, en qué situaciones no, y cuándo sí, cuándo no, ¿no? Entonces, los parámetros hemodinámicos para guiar la fluidoterapia, o sea, eso significa cuándo administrar fluidos, ¿no? Es la única razón para darle a un paciente un reto de fluidos es aumentar el volumen sistólico. Recuerden siempre eso. La única razón que yo mm, voy a considerar para administrar volumen es aumentar el volumen sistólico. Si la administración de líquidos no aumenta el volumen sistólico, la carga de volumen no le brinda al paciente ningún beneficio útil. Al contrario, puede ser perjudicial, ¿ya? Entonces, los estudios dicen que un 50% de los pacientes responden a volumen.
Entonces aquí vamos a hablar de la ley de Frank y Starling, ¿ya? Existe una relación positiva entre la precarga y volumen sistólico. Entonces fíjense acá. Aquí en el eje de las Y's estamos anotando el volumen sistólico. Por ejemplo, 10 mililitros por latido, 20, 30, 40, ¿no? Por latido, ¿no? Por cada contracción. Sístole ventricular. Y en este lado, la precarga. O sea, cuánto de volumen le estoy administrando a ese paciente. Por ejemplo, si se administra 100 mililitros, el volumen sistólico aumentó, ¿no? Es de 50 mililitros por contracción, por sístole ventricular. Luego, si yo administro 200 mililitros, aumenta 70. Si administro 300 mililitros, aumenta, acá ya será pues 78. Y si yo administro 400 mililitros en este punto, ¿no? En este punto, solamente miren, será pues 79, no sé. Y si administro 500 en este punto, no va a aumentar nada, cero, ¿no? Entonces, esta curva de Frank-Starling nos dice que hay una zona en la que es una zona dependiente, que es esta zona, que cuando tú administras volumen, hay una respuesta del volumen sistólico, o sea, aumenta el volumen sistólico. Y a medida que la curva se va haciendo más plana, la administración de volumen no aumenta el volumen sistólico, como estamos viendo acá. Si yo administro acá 100, me aumentó 8. Si yo administro acá 100, aumentó 2. Si administro zona de la curva, ¿qué significa? Significa que administrar volumen, pero no me va a aumentar el volumen sistólico. O sea, puedes administrar 100 más aquí de cloruro de sodio al 9 por mil, pero es en vano. ¿Por qué? Porque no me va a aumentar el volumen sistólico. Entonces, lo que decía, ¿no? Lo que se decía al inicio, hace una diapositiva. La única razón para administrar volumen es que si yo administrando ese volumen me aumenta el volumen sistólico. Pero si en este caso el paciente está en esta zona de la curva, significa que cuando tú administras volumen no sube el volumen sistólico. Entonces, estos 100 mililitros que tú estás administrando es en vano, incluso puede ser perjudicial. Entonces, miren, la idea, o sea, el objetivo es identificar esta zona de precarga dependencia. ¿Qué significa esta zona? Esta pendiente de aquí a aquí. Que cuando tú administras volumen, va a aumentar el volumen sistólico. Va a aumentar el volumen sistólico. Entonces, la idea es identificar ese punto en la curva. Esa es la idea. Y si el paciente se encuentra en esta zona plana, también, ¿no? También la idea es identificar si el paciente está o en la zona de precarga dependencia y puede administrar volumen, y si está en la zona plana, yo no administro volumen. Porque si yo administro volumen, va a ser innecesario. Va a ser innecesario. ¿Ya? Entonces, bueno, este cuadrito lo dejamos para más adelante. Nuevamente, para hacerles recordar que los determinantes de la presión arterial es del gasto cardíaco, fíjense acá. Yo les recomiendo que esta fórmula ustedes lo tengan siempre a la mano, se copienla en una hoja y siempre llévenlo, porque los determinantes de la presión arterial es el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, ¿no? El monitoreo hemodinámico avanzado se basa en identificar cada uno de los parámetros. Y los determinantes del volumen sistólico, ¿no? Para recordar nomás, ¿no? Vamos a ver acá. Si el volumen sistólico, por ejemplo, es 70 y la frecuencia cardíaca es 80. ¿Cuánto es acá?
56, ¿no? 5.600, o 5.6 litros minuto, el gasto cardíaco. Entonces, el objetivo de del monitoreo hemodinámico o de los equipos de monitoreo es medir el volumen sistólico, porque la frecuencia cardíaca es fácil de medir. ¿No? Fácil. Entonces, el objetivo es medir el volumen sistólico. Pero hay otros equipos que van mucho más allá. No solamente el objetivo es medir el volumen sistólico, sino los determinantes del volumen sistólico, que es la precarga, la contractilidad y la postcarga. Y nosotros estamos viendo solamente, hoy día en esta primera hora de clase, estamos tratando de identificar solamente la precarga. O sea, ¿qué es la precarga? Es el grado de estiramiento máximo de las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción ventricular. Grado de estiramiento máximo de las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción. O sea, el volumen telediastólico, ¿no? Pero ver el grado de estiramiento de las fibras miocárdicas es imposible ver, como ya les decía. Pues clínicamente es difícilmente aplicable. Por eso es que si yo no puedo medir la longitud de las fibras miocárdicas, podemos calcular, ¿no? Aproximarnos a medir la precarga del ventrículo izquierdo midiendo el volumen telediastólico, o sea, ese volumen, ¿no? Al final de la diástole. ¿Y cómo se mediría? Con un ecógrafo, por ejemplo, ecocardio, ¿no? Que puede medir, por ejemplo, acá podemos ver, aquí podemos ver, este es el ventrículo izquierdo, miren, que está siendo medido por ecocardiografía, y miren acá, ¿no? Esto es después de la sístole y este es después de la diástole. Miren el volumen, ¿no? Entonces esto sería la precarga y esto es ya después de la contracción. Esa es una forma. Como les dije, se podría medir el volumen y también podemos aproximarnos a medir las presiones intracavitarias, lo que les decía, o volumen o presión. ¿Y cómo podemos medir las presiones intracavitarias? En este caso del ventrículo izquierdo, es imposible. O sea, tendrías que colocar, introducir un catéter, una cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, pasar por los pulmones. En los pulmones se queda atascado. Tendrías que buscar por una arteria, ingresar y medir cuánto de presión hay aquí. Pero eso es invasivo, difícil, ¿no? De medir. Entonces, ¿qué es lo que se hacía hace algunos años? Es medir la presión venosa central, PVC. Pero al medir la presión venosa central solamente mide en aurícula, lo más cercano a la aurícula derecha. ¿Medirá la precarga del ventrículo izquierdo? No, no mide directamente. Otro es la presión de oclusión de la arteria pulmonar, que es mediante el catéter de Swan-Ganz, que ahorita vamos a ver. Miren, ¿el objetivo cuál es? Es medir la precarga del ventrículo izquierdo. Fíjense acá, del ventrículo izquierdo, ¿no? Aquí, es medir la precarga del ventrículo izquierdo. Porque al fin y al cabo ese es el volumen que se va a eyectar, ¿no? Que se va a expulsar. Como les decía, antes colocaba un catéter venoso central o ya tenía el paciente un catéter venoso central y se mide, ¿no? Se mide aquí la PVC, presión venosa central, pero se asumía que era un valor indirecto de la precarga del ventrículo izquierdo, porque acá hay una comunicación, ¿no? Entonces, mediante vaso comunicante, se asumía que podrías aproximar una medida de la precarga. Tanto es así que cuando tú, por ejemplo, inyectabas un volumen de 500, por ejemplo, 500 mililitros, sí aumentaba la PVC y por ende también aumentaba, porque el agua que tú estás administrando aquí tenía que pasar hacia el ventrículo izquierdo. Y algo que después del descubrimiento, ¿no? De la presión de oclusión del catéter de Swan-Ganz, el Swan-Ganz es este de acá. Es un concepto simple, miren.
El Swan Ganz es un catéter que tiene en este caso 3, 4, 5, 6, 7 lúmenes, ¿no? Que ingresa por vena cava superior, pasa por aurícula derecha, ventrículo derecho, luego pasa por arteria pulmonar hasta llegar a un punto donde ya no puede pasar este baloncito o esa punta, porque aquí los vasos sanguíneos son muy pequeños, no puede pasar. Entonces, de esa forma se trataba de aproximar, miren, a medir, ¿qué cosa? La precarga. O sea, el objetivo es medir la precarga del ventrículo izquierdo. O sea, al final de la diástole, ¿cuánto de volumen hay acá? O en términos de presión también, ¿cuánto hay? Entonces, es un poco más cerca que el catéter venoso central. O sea, se acercaba, pero no llegaba, no llegaba. Entonces también es un método no, que no mide directamente la precarga. Entonces, y este método, por la medición mediante el catéter de Swan-Ganz, es el que mejor, más se acerca, que mejor se aproxima, ¿no? Pero no es el mejor método. Por eso es aquí, miren, aquí dice, ¿no? Técnicas para identificar a pacientes respondedores a volumen. Los parámetros estáticos de presión y volumen. Aquí está la presión venosa central, ¿no? Lo que dijimos. Presión, esta es la presión venosa central con el catéter venoso central. Y esta es la presión de oclusión de la arteria pulmonar con el catéter de Swan-Ganz, ¿no? Que ya vimos ya. Entonces, han hecho el trabajo de investigación y miren, este es el índice de ROC que sale 0,5. ¿Qué significa? 50% de probabilidad. 50% de probabilidad de que identifica adecuadamente la precarga. O sea, ¿qué significa? Que yo agarro una moneda, mejor agarro una moneda, tiro al aire, porque la moneda también que tú tiras al aire, también tiene una probabilidad de que 50% de que caiga de cara o 50% de que caiga en sello. Es lo mismo, o sea que no, estadísticamente no sirve medir la PVC o con mediante el Swan-Ganz, medir la precarga, no sirve, no sirve. Por eso es que la PVC, así tú encuentres con la finalidad de colocar volumen, no sirve. Como te digo, es como una moneda, ¿no? 50% de posibilidades de que caiga sello o cara. Y si cae, por ejemplo, yo digo, 50, la PVC está baja, administra volumen. Ahora ese volumen que estás administrando no necesariamente va a aumentar el volumen sistólico, porque estos trabajos te lo demuestran así, no sirve. Pero hay otros métodos, como por ejemplo la variabilidad de la presión del pulso y la variabilidad del volumen sistólico, y fíjense el ROC, 70% a 80% de probabilidad de, de estos métodos. Entonces, ¿sirven o no sirven? Por ejemplo, la variabilidad de la presión del pulso y la variabilidad del volumen sistólico, estos dos son métodos, son mucho mejores que el catéter venoso central de Swan-Ganz. Y hay otros mucho mejores todavía, que este es un 90% de fiabilidad y confiabilidad, que es elevación pasiva de piernas y mini retos de volumen, ¿no? Entonces, esos son las probabilidades, ¿no? Los parámetros estáticos de respuesta a volumen no existen. No hay. ¿Por qué? Porque no sirven, pues. No sirven. Entonces, no se debe utilizar la presión venosa central o la presión de oclusión de la arteria pulmonar de manera aislada para valorar la posibilidad de administrar líquidos. No sirven. Ahora, el tema es identificar si el paciente va a responder a volumen o no va a responder a volumen. Ese es el punto, ¿no? Entonces, un paciente respondedor es aquel paciente que al administrar volumen aumenta el volumen sistólico. Y el paciente no respondedor es que al administrar volumen no aumenta el volumen sistólico. Entonces, si vemos la curva de Frank Starling,
Estos pacientes respondedores están en la zona de precarga dependencia, ¿te acuerdas? Y estos de acá estarán en la zona plana de la curva de Frank-Starling, ¿no? Y si tú administras volumen en estos pacientes no respondedores, es potencialmente perjudicial. Te vas a congestionar, el agua tiene múltiples problemas, ¿ya? ¿Y cuál es el líquido que se administra con mayor frecuencia? Cloruro de sodio. Y miren este dato con el cloruro de sodio, el 75% de cloruro que tú has, vamos a suponer que administras 500 mililitros, ¿ya? 500 mililitros, que pasan al espacio intravascular. Aquí está el espacio intravascular. A las 3 horas, solamente queda un 25% de este cloruro que has administrado, solamente queda en el vaso sanguíneo. El 75% se va al espacio intersticial, a las 3 horas, de 3 a 6 horas. Entonces, eso, el hecho de administrar volumen no soluciona tampoco las cosas. No es que voy a administrar volumen y me va a aumentar y no, sino que debemos saber en qué momento administrar, cuándo administrar. ¿Ya? Entonces, la sobrecarga de líquidos tiene múltiples complicaciones. A nivel del sistema respiratorio, aumento de edema pulmonar agudo, efusión pleural, deterioro del cambio gaseoso. En sistema nervioso central, aumento de la pica, aumento del delirio, aumento del edema cerebral. A nivel del sistema renal, edema intersticial renal, aumento de la presión venosa renal. A nivel gastrointestinal, aumenta la formación de ascitis, edema intestinal, hilio. A nivel cardiovascular, edema miocardio, deterioro de contractilidad, etcétera. Tiene múltiples valores, complicaciones. Por ejemplo, acá, en este paciente, ¿no? 72 horas de balance hídrico. La acumulación de líquidos es aumento de la mortalidad. Miren, estos pacientes de aquí tienen mayor mortalidad mientras a medida que pasa el tiempo y mientras más se acumulan los líquidos. Aumenta la mortalidad. Miren en estos pacientes, ¿no? Que es menor, esto es menor, y estos pacientes que con una restricción de líquidos. La mortalidad, comparen entre esta mortalidad de este nivel de casi 60% con este 20%, ¿no? La acumulación de líquidos es perjudicial en pacientes críticos. Y más lo que les decía, ¿no? Si un paciente ingresa a emergencia, colocan 2 litros de volumen. Luego pasa a la UCI, 3 litros de volumen. Pasa a sala de operaciones, 2 litros de volumen, ¿no? Imagínense. Entonces, para ir ya aquí hay este protocolo Rose también de fluidoterapia nos dice que para administrar volumen tenemos que basarnos en variabilidad de volumen sistólico, variabilidad de la presión del pulso, en todos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer hincapié. Entonces, ¿qué es la variabilidad de la presión del pulso? Primero vamos a ver qué es la presión del pulso, ¿ya? Entonces, antes de eso, bueno, ahí vamos a conseguir. Entonces, ¿qué es la variabilidad? Dice, durante el ciclo respiratorio, el paciente que está con ventilación mecánica, se producen cambios en la precarga como consecuencia del incremento de la presión alveolar, que comprime los capilares alveolares durante la inspiración, aumentando el retorno venoso hacia la aurícula izquierda y consecuentemente aumentando el volumen sistólico durante la inspiración. Esto es paciente con ventilador mecánico. Entonces, miren, esta es una curva de presión tiempo, ¿ya? Del ventilador mecánico. Este es el ventilador mecánico y esto es de la línea arterial, ¿no? Paciente con línea arterial. Entonces, si se une ambas curvas, entonces, ¿qué pasa durante la inspiración? Durante la inspiración aumenta el volumen sistólico. Y durante la expiración, que vendría a ser esta, disminuye el volumen sistólico o disminuye la presión del pulso, ¿ya? Hay una interacción cardiopulmonar. Entonces, la variabilidad de la presión del pulso representa la interacción entre los pulmones
y el corazón. Ya, el principio fisiológico es el mismo que en la variabilidad del volumen sistólico. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, miren, ¿qué es la presión del pulso? La presión del pulso es esto. Esta es una curva, esta es una curva, ¿no? De la línea arterial, de presión arterial invasiva. Esta es la sístole, la presión sistólica, y esta es la presión diastólica. Entonces, la presión del pulso, ¿qué es? La presión del pulso, la presión del pulso es igual a la presión sistólica menos la presión diastólica. Esa es la presión del pulso. Entonces, aquí, cuando nos hablan de variabilidad de la presión del pulso, significa que la curva de la línea arterial nos está dando que las ondas de presión arterial, algunas son más grandes y otras son más pequeñas. O sea, hay una variabilidad. Hay una variabilidad. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a encontrar si tú observas aquí, la curva más grande le van a llamar presión del pulso máxima, que visualmente es esta de acá. La curva más pequeña se llama presión del pulso mínima. Entonces, la fórmula de la variabilidad de la presión del pulso es igual al Pp max menos presión del pulso mínima dividido entre la semisuma, ¿no? Multiplicado por 100. Entonces, ¿cómo es esto? Miren, un ejemplo. Y esto lo pueden hacer de forma manual ustedes. Esta es la línea arterial, ¿no? La línea arterial. Esto es lo que le decía la presión del pulso. La presión sistólica, la presión diastólica y la presión del pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la diastólica. En este caso es 120 menos 80, 40. Y valores normales son de 25 y 50. Entonces, ¿cómo se mide la variabilidad de la presión del pulso? La variabilidad de la presión del pulso es con esta fórmula. Y nosotros en el monitor Philips, por ejemplo, puedes congelar las ondas y puedes medir. Entonces, miren, identificas la onda más grande, que sea la presión del pulso máximo, y la onda más pequeña, que es la presión del pulso mínima. En la presión del pulso máximo vas a hallar, por ejemplo, aquí la presión arterial sistólica que es 90 y la presión arterial diastólica que es 50. Entonces vas a restar, ¿no? 90 menos 50 es 40, ya tienes. Luego hallas la presión del pulso mínima, la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, que es la presión del pulso em, mínima, que es 75 menos 45, 30. Entonces, aquí reemplazas nomás. Pp max es 40, ¿no? ¿Qué es este 40? Presión del pulso mínima 30, que es esto 30 de acá. Y haces, esta es una operación simple. ¿Cuánto sale? 28%. Ahora, el tema está en interpretar esos 28%. O sea, ¿qué significa ese 28%? Y miren acá. Vamos a ir nuevamente a la curva de Frank Starling. Esta curva ustedes ya lo conocen. Entonces, miren, aquí vamos a identificar la zona de precarga dependencia y la zona plana. Y fíjense aquí, en vez de poner precarga, vamos a poner la variabilidad de la presión del pulso, del 1% hasta el 25%. Entonces, aquí vamos a observar que la zona de precarga dependencia, hay un aumento significativo del volumen sistólico a la infusión de líquidos. ¿Cuánto tiene ese paciente? ¿Qué hemos visto? El paciente anterior, 28%. 28%. Si es 28%, vamos a ubicar, ¿en dónde se ubica? Aquí. Miren, se ubica en este punto, 28%, 25, más acá todavía, 28. ¿No? ¿Qué significa? Que está en la zona de precarga dependencia. Significa que si la variabilidad del pulso es mayor a 13%, el paciente va a responder a volumen. O sea, en este caso es 28%,
Entonces, si tú administras volumen a este paciente, el paciente va a aumentar su volumen sistólico. Entonces, para eso sirve la curva de Frank-Starling y para eso sirve la variabilidad de la presión del pulso. Y ya para terminar este punto, la variabilidad de la presión del pulso se mide la variabilidad de la presión del pulso, los monitores multiparámetros en la actualidad ya no necesariamente lo puedes hacer de forma manual, sino lo haces, la máquina ya lo calcula. Entonces aquí la variabilidad de la presión del pulso en este paciente es de 3%. Si nos vamos a la curva de Frank-Starling, estamos ubicados en ¿dónde? Aquí, 3%. Y esta zona es la zona plana. Y esto significa que si tú le administras volumen a ese paciente, no va a responder a volumen. O sea, no va a aumentar el volumen sistólico. No lo necesita porque miren la presión, ¿no? Entonces ya para terminar, la variabilidad de la presión del pulso, limitaciones. ¿En qué pacientes se puede medir? En aquellos pacientes con ventilación mecánica controlada, o sea, sedados, RAS -4 -5 o bloqueo neuromuscular. Pacientes sin arritmias cardíacas, o sea, tiene que tener un ritmo regular. En lo posible, ventilar con un volumen tidal mayor a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal. ¿Ya? Listo. Gracias. A ver si es que hay alguna pregunta.